Pero ¿cómo empezó todo? Se convirtió en una guerra de millones de personas y en cambio el principio fue como el pinchazo de una aguja, la bala de un asesino en un país lejano que cambiaría el mundo. El 28 de junio de 1914 en Sarajevo, la capital de Bosnia. Lanzan una bomba a un coche. La bomba no alcanza a los ocupantes, que son el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono de Austria, y su esposa. La pareja real continúa con su visita oficial. Pocas horas después, el coche se detiene de nuevo y esta vez disparan una pistola. El príncipe de la corona de Austria y la archiduquesa Sofía son asesinados. Según los informes, el asesino forma parte de una organización terrorista respaldada por el gobierno de la vecina Serbia. Austria está de luto y decidida a castigar a los serbios. Aunque pocos se dan cuenta, ha empezado la cuenta atrás para la guerra. Cuando ocurrió lo de Sarajevo, la gente no se preocupó mucho. En los Balcanes pasaban cosas así constantemente. Era muy desagradable, pero desde el punto de vista británico se trataba solo de unos salvajes pintorescos con enormes y brillantes galones y unos nombres impronunciables. Y a nadie le preocupaba demasiado. El asesinato de Sarajevo parecía simplemente una pequeña interrupción en la época dorada de Gran Bretaña. En 1897, la reina Victoria celebró su jubileo de diamante. ¿Cómo aplaudieron a mi querida reina? Sentí un gran agradecimiento y una gran satisfacción por haber presenciado con mis hijas, mi marido y mis hijos esta gran, extraordinaria celebración. El imperio de la reina Victoria abarcaba una sexta parte del mundo. Los británicos se sentían los amos en el extranjero y una nación comercial y pacífica en su país. En 1901 murió la reina Victoria. Fue el final de una época. Londres es casi una ciudad de difuntos. Es como si la mano de un mago hubiera detenido de repente esa alegre vitalidad que corre por las venas de la gran urbe. El ritmo del paso de los soldados, la música de la marcha funeral de Chopin y el redoble de los tambores. Era como si todo el mundo en Inglaterra hubiera perdido a su padre y a su madre. Pero la supremacía británica parecía asegurada. Solo una amenaza aparentemente pequeña se cernía sobre la Pax Británica: Alemania. Era un país unificado solamente desde 1871 y una potencia pujante en Europa, dirigida por el ambicioso Kaiser Guillermo II. Desde que se convirtió en emperador en 1888, el Kaiser estaba decidido a usar la nueva potencia industrial alemana para crear un imperio de ultramar. Para ganar ese imperio primero y conservarlo después, necesitaba una armada. Las ambiciones del Kaiser preocupaban a los británicos y las dos naciones empezaron a competir en una carrera de armamento naval. En 1908, en una entrevista para el Daily Telegraph, el Kaiser decía que solo estaba imitando a las demás potencias imperiales. Alemania es un imperio joven y pujante. Tiene un comercio internacional que se expande rápidamente y al que las legítimas ambiciones de los patriotas alemanes se niegan a poner límites. Alemania debe tener una flota poderosa para proteger ese comercio. La aparición de Alemania había reestructurado el mapa europeo. Alemania formaba una alianza con un imperio mucho más antiguo, el austrohúngaro. Juntos, esos poderes centrales dominaban el corazón de Europa. Pero la dinastía austríaca de los Habsburgo se estaba pudriendo desde dentro. Hasta los miembros de la familia real lo sabían.
La fe en su propia importancia, que perdura entre los Habsburgo, pesa como una losa sobre Austria y es la causa de su decadencia moral. La oposición a Austria y Alemania la formaban la llamada Triple Entente de Gran Bretaña, Rusia y Francia. Francia había quedado destrozada por las revoluciones y fue derrotada por los prusianos en la guerra de 1870. Pero París seguía siendo la ciudad con más encanto del mundo. Siempre la recordaré como una ciudad maravillosa, donde vale la pena vivir durante 4 o 5 meses al año, aunque solo sea para mejorar la mente en una atmósfera intelectual y artística sin parangón. Rusia estaba gobernada por su autocrático emperador, el zar Nicolás II. Los rusos habían sido derrotados por Japón en la guerra de 1904-1905 y eso había provocado un primer intento fallido de revolución. La amargura de muchos rusos está resumida en una petición de los trabajadores al zar. Nos vemos obligados a mendigar. Nos vemos oprimidos. No se nos reconoce como seres humanos, se nos trata como esclavos. No tenemos ninguna fuerza, soberano. Se nos acaba la paciencia. Estamos llegando a ese punto terrible en que es mejor la muerte que seguir con este sufrimiento insoportable. Pero 6 años después, el zar y los líderes nombrados por él creían que el país volvía a estar controlado. Cada año de paz hace a Rusia más fuerte, no solo desde el punto de vista militar y naval, sino también desde el punto de vista económico y financiero. En 1914, aunque las voces que reclamaban un recorte de los poderes del zar se hacían oír cada vez más, Rusia era más fuerte que nunca. Mientras Rusia representaba al viejo mundo, al otro lado del Atlántico estaba el nuevo, Estados Unidos de América. Era un país democrático, descarado, optimista y a miles de kilómetros de distancia de las disputas que recorrían Europa. En su discurso inaugural de 1905, el nuevo presidente, Theodore Roosevelt, retrató su visión de un país bendecido por Dios. Queridos compatriotas, ningún pueblo de la tierra tiene tantos motivos de gratitud como el nuestro. A nosotros, como pueblo, se nos ha concedido poner los cimientos de nuestra vida nacional en un nuevo continente. Somos los herederos de la historia y, en cambio, no tenemos que sufrir ninguno de los inconvenientes que impone a los países más antiguos la mano muerta de una civilización desaparecida. En 1914, Estados Unidos se hallaba a años luz de distancia del conflicto que estaba a punto de devorar Europa.